cada día ser mejores. Así que bienvenidos. En Facebook ya estamos, Dianita, o no se pudo. Ya estamos en Facebook. Ya, bueno, entonces también bienvenidos los que nos sintonizan a través de Facebook. Ya saben, en Facebook no podemos interactuar, pero solamente lo podemos hacer a través del aula. Allá solamente nos escuchan. El año pasado estuvimos mirando lo que es las cualidades de un líder, las cosas que debe tener, las características que deben identificar a un buen líder, y terminamos el año hablando sobre el antilíder, o sea, aquellas cosas que como líderes no debemos tener. Mirábamos ahí que una de ellas es, vamos a recordarlas como para empatar. Un mal líder es incumplido, contrario de trabajador, él es incumplido, promete y no cumple. El equipo pierde la confianza en él, porque un líder que no está seguro de lo que hace difícilmente puede guiar. Es temeroso, es una persona que se siente insegura, lo que lleva a ser extremadamente celosa con los seguidores. Una persona temerosa, una persona con complejos, por lo general nunca va a instruir, nunca va a enseñar, porque el miedo es que le corran la butaca, porque el miedo es que los discípulos lleguen a ser mejor que él. Pero ya dijimos, un maestro, como dice la palabra, nunca será alcanzado por su discípulo si se prepara, se capacita todos los días. Por eso el trabajo de un maestro, de un líder, es todos los días. La capacitación debe ser diaria para hacer mejor su trabajo. Dijimos que un líder antilíder es apagado, no es entusiasta, no tiene pasión por lo que hace. Un buen líder debe ser apasionado, entusiasta, despierto en lo que hace. Eso es lo que hace que los demás lo puedan seguir, y además conseguir también lo que se propone. Como papá, como mamá, como cualquier tipo de líder, debe ser apasionado, se le debe notar, ver la pasión por lo que hace. Y eso también va para el cristiano normal. El cristiano debe ser apasionado, entusiasta, que el ser cristiano lo empodere. Pero lastimosamente vemos todo lo contrario. Vemos cristianos temerosos, cristianos que le dan ejemplo los mismos satánicos, que son empoderados, que creen que tienen el poder. La mayoría del cristianismo moderno, lastimosamente, está compuesto por personas frágiles, así como hoy podríamos hablar que hay una nueva generación de cristal. También podemos decir que hay un cristianismo de cristal, donde toca estarle llamando. Si no lo llamó, entonces ya se desanimó, que si no lo van a ver, entonces ya se muere. Un cristiano que poco le gusta congregarse, un cristiano que no sabe orar, y lastimosamente muchas congregaciones lo tienen como estrategia, porque entre el cristiano más dependa de los pastores, pues más fijos los tiene ahí. Pero en el caso de Jesús, la idea es enseñar, capacitar. Un líder antilíder es deshonesto, siempre busca provecho personal, y lastimosamente se lo miraba desde la antigüedad. Recordemos ahí Filipenses 1:15. Filipenses 1:15. ¿Quién lo tiene? Amén. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Sí, entonces miramos que desde la antigüedad
mismo apóstol Pablo se daba cuenta que algunos de los compañeros de él mismo, algunas personas que predicaban también la palabra, lo hacían, pero porque tenían algunas que deseaban cosas para ellos mismos, tenían cosas personales, por eso él mismo dice, algunos predican sí a Cristo de buena voluntad, pero algunos predican por envidia, por contienda, por intereses personales, y eso hace que no sea tampoco apasionado. Mientras tenga algún interés en el grupo, entonces podrá dedicarse. Una vez que ya pierde esa motivación, entonces ya le causa carga. En un mundo tan cambiante como dijimos, el líder debe tener esa capacidad de poder cambiar, tener visión. Un líder antilíder es todo lo contrario, no tiene visión. Y ya dijimos que es mucho más que solamente saber para dónde voy. Un visionario, saber qué cosas inclusive pueden estar al final del camino, adelantarse a los mismos hechos que pueden suceder. Dentro de los apuntes de ustedes, ¿hasta dónde quedamos? ¿Qué tienen ahí de las últimas clases? Acá yo no sé pues si esté bien las características complementarias que dejamos en trabajador incansable, perseverante, flexible, prudente. Pero esas son las características, ¿no? Después miramos o sea, esas son las características buenas de un líder que debemos tener, pero después estábamos mirando lo que es el antilíder, las cosas que un líder no debe hacer, no debe tener, que es las que algunas que mencioné. ¿O eso no habíamos mirado? No. Sí. Creo que lo tengo en otro lado. A ver, voy a buscar. A ver acá. ¿Qué dice Magda? Bendición, pastor. Pues yo tengo de características, dice que es soberbio, incumplido, apagado y que rehúye al riesgo. Eso es lo último que yo tengo, hasta que rehúye el riesgo. Eso es lo último que tenemos entonces. El antilíder rehúye al riesgo, entonces el líder debe luchar por unos objetivos, unas metas difíciles de alcanzar. Esto lo obliga a transitar por caminos desconocidos y a asumir riesgos. Pero el líder que no quiere hacer eso, lastimosamente, nunca va a descubrir nuevas cosas, cómo avanzar en todo, no solamente a nivel de liderazgo, en cualquier actividad que nosotros tengamos, siempre van a haber riesgos y sobre todo las personas creativas, las personas emprendedoras por lo general, siempre van a incursionar por caminos desconocidos, por cosas que tal vez nunca ha hecho, pero que es necesario atreverse. Si no se hace así, lastimosamente siempre se va a estancar en todas las áreas, pero en especial la que maneja la niña Magdis allá, sí que se necesita personas con esas características, que no le rehuyan al riesgo, que siempre estén dispuestas a hacer cosas que son difíciles, muy difíciles, y que no las haría cualquier persona. Allá, ¿qué tipo de cosas en el trabajo de Magdis podríamos ver en beneficio del mismo ser humano? Por ejemplo, dice que rehúye el riesgo, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo por decir en el área de urgencias. No todos los médicos se miden a estar en urgencias o no todas las enfermeras se miden a estar en urgencias porque es el área donde llega todo tipo de enfermos, digamos, desde accidentes, desde amputados, quemados, lo que sea, y no todo el mundo está capacitado para ello. De hecho, hay enfermeras que cuando les dicen que tienen que cubrir o algo de urgencias, no están capacitadas y les da miedo y mejor no, prefieren un servicio tranquilo, por ejemplo, donde están los bebés, neonatos o donde madres lactantes, que les parece más fácil, porque les da miedo el riesgo, como se dice ahí, ¿no? Entonces, la persona que evita el riesgo
lastimosamente es una persona conformista, como dice Magdis. Se conforma con lo más fácil, se conforma con lo que ya conoce y por eso difícilmente avanza, difícilmente va a escalar dentro de los mismos escalafones de trabajo que pueden tener, porque simplemente quiere lo más fácil, lo que ya conoce, y sobre todo en medicina, en esa área de urgencias, en muchos casos, como dice Magdis, va a tener que, entre comillas, improvisar muchas cosas, ¿no? Porque le van a llegar algún tipo de accidentes, enfermedades, cosas que muy probablemente no miró, o que si lo miró solo fue en teoría, y que ahí va a tener que muchas veces hacer algo por primera vez, aunque ya lo conocía, pero por primera vez lo va a tener que hacer. En cuestión de medicina, también en lo que se refiere a los hospitales, muchos deben asumir riesgos para inventar nuevas medicinas, nuevos medicamentos, porque no todo el mundo sabe hacer eso. Por lo tanto, un líder es aquella persona que le gustan los riesgos, pero el antilíder es una persona temerosa, una persona que evita los riesgos y por eso lastimosamente nunca va a avanzar. En un mundo, decíamos, tan cambiante como el actual, no moverse es sinónimo de perder. Es necesario moverse, crear cosas. En 2 Timoteo 2:2, ¿qué dice ahí? Segunda Timoteo 2:2. Amén. Amén, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Bendición. La segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces acá nos dice, bueno, lo que yo ya te enseñé, lo que le he enseñado, debes también enseñarle, pero a hombres que tengan 2 características importantes, hombres y mujeres, fieles e idóneos, o sea, personas capacitadas y personas fieles al evangelio, a la palabra, porque hoy estamos mirando que muchos líderes cristianos no son fieles a la palabra, la transforman, la cambian, omiten algunas cosas y la palabra de Dios, si yo omito algunas cosas, ya estoy pecando porque la estoy cambiando. O si la aumento, hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo no le he aumentado a la palabra. No le ha aumentado, está bien, pero hay muchos que omiten ciertas cosas, prefieren pasarlas por alto y así evitarse confrontaciones. No quieren ese riesgo, ¿sí? Porque hoy en día para muchas congregaciones es un riesgo decir la verdad, lo que le pasaba a Jesús. Decir la verdad, decir las cosas como son, para Jesucristo era un riesgo. ¿Cuál fue el riesgo que tuvo que vivir Jesús por ser fiel a la palabra, por ser fiel a la enseñanza? ¿Cuál era el riesgo que él tuvo que asumir cuando predicaba a sus discípulos? Que se estaban alejando toda la gente. Su propia vida también. Se estaban alejando, la propia vida de él, enemigos. O sea, decir esa verdad era necesario que se la diga a hombres fieles, que sean capaces de arriesgarse por el evangelio, arriesgarse, y no solamente a nivel físico, como nos dice también Geoffrey, ellos tenían que arriesgarse físicamente porque podían matarlos. Hoy podríamos decir que no, aunque en muchos sectores sí, pero podríamos decir que no. Bueno, ya hoy no podríamos tener ese riesgo de que nos quiten la vida, pero sí el riesgo que vivía Jesús también, que era que la gente se empezaba a ir, que los mismos discípulos ya empezaron a desanimarse porque la palabra de él era bastante fuerte, porque él era fiel a la palabra, no omitía cosas. Hoy en día
cuando no se enseña a personas fieles que no quieren correr riesgos, entonces se acomodan. Entonces es mejor enseñar a la gente lo que la gente quiere oír, lo que a la gente le gusta escuchar. Son personas que obviamente no quieren asumir ningún tipo de riesgos, quieren vivir en su zona de confort. Y a nivel personal, eso no es tan malo. Dicen eso no es tan malo, es que todos lo hacen, empezamos a buscar excusas, pero es que no somos los únicos, es que hay otros que también hacen eso, y empezamos a buscar un sinnúmero de excusas para no arriesgarnos a confrontar a las personas. Y si es a nivel personal, si usted tiene su empresa, su negocio y usted no se arriesga, bien dice el mundo, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Hay que asumir riesgos, en la vida hay que asumir riesgos. ¿Cuál es el riesgo? De que puede ganar como puede perder. Hay muchas personas que no quieren emprender, que no quieren montar negocios porque tienen mucho miedo de fracasar, tienen mucho miedo de perder y se estancan. En cualquier área, en cualquier cosa, si está estudiando, si es en la casa, debe asumir algún tipo de riesgos. Hoy en día, orientar a los hijos, exhortar y en cierto grado castigar a los hijos, ¿qué riesgo puede haber? Que los demás de la casa, que se va de la casa, que enfrenten a los papás, que entonces me voy, que entonces me largo, y por el miedo a que se vaya, entonces preferimos no corregir. Por el miedo a que hagan algo, se prefiere no corregir. Y por eso cada vez la sociedad va como va y ya vemos cómo está. Todo aquel que no asume un riesgo, lastimosamente, está condenado a estancarse y a perder. Por eso acá el líder debe asumir riesgos, el buen líder. Y el que antilíder, el que no es líder, a él no le gustan los riesgos, él prefiere lo seguro. Él es el que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Él es el que dice para lo que hay que ver con un ojo basta. Entonces siempre va a tener una excusa para no avanzar, para no arriesgarse. El equipo entonces difícilmente va a seguir a una persona de la que no se confía, que no fía. Más bien terminará despreciándola, ¿sí? Por eso ahí en Primera de Timoteo, que ya hemos hablado en algunas ocasiones en estos últimos días, el Timoteo es el pastor que eligió Pablo y como Pablo era el maestro de él, pues era bastante severo en la enseñanza. Y acá en 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7, ¿qué nos dice? Tenía que haber sido muy difícil ser discípulo de Pablo y ser discípulo de Jesucristo, porque ellos eran muy tajantes, muy estrictos y muy maestros, por lo tanto era muy complicado. A diferencia de los otros apóstoles que lo único que hacían era contar la historia de Jesús, contar algunos hechos, pero Pablo marca diferencia con relación a los otros apóstoles. 1 Timoteo 3, 1 al 7. ¿Qué dice Mari? Buenas noches, la bendición. Dios la bendiga. A ver, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado, debe recibir visitas y huéspedes en su casa. También debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Entonces, mire las características que Pablo le decía. Si
tú vas a elegir otros líderes, esos líderes deben tener estas características y estas últimas. Los que deben hablar bien de un líder de la iglesia, ¿quiénes son? Dice. ¿Dónde tenía que ser testimonio? Afuera y en su casa. De afuera y en su casa, porque en la iglesia pues todos ponemos carita de santos, a todos nos sale aureola, o sea, todos somos buenos. Afuera, en la casa donde nos conocen y donde no está nadie supervisándonos, cómo es que nos comportamos en la calle, los vecinos, los clientes. ¿Qué dicen los clientes de mí si yo atiendo clientes? ¿Qué dicen los vecinos de mí? ¿Qué dicen? Puede ser que a ellos no les guste la religión que yo practico, pero ¿qué dicen de mí como persona? ¿Sí? Porque está bien, no todas las personas les gusta la espiritualidad nuestra, pero ¿qué dicen? Esa sería la pregunta que nosotros deberíamos hacernos. ¿Qué dicen los de afuera? ¿Qué dicen nuestros familiares? ¿Qué dice mi esposa, mi esposo, mis hijos? ¿Qué dicen de mí allá afuera? Porque en la iglesia, pues todos cambiamos de actitud. En esa versión que nos leyó Mari, por eso, el que no sabe gobernar, dirigir su casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia? Y sobre todo algo que dice ahí, el líder no debe ser una persona nueva, una persona recién convertida, no sea que el diablo lo coge y se haga orgulloso, porque él todavía no ha sido preparado, porque él todavía no ha tenido todo este tipo de instrucción. Pero a veces por el afán de que la iglesia crezca, pues lastimosamente todo el que va llegando, vamos nombrándolo como líder, y ahí es cuando vamos a tener problemas. Esas características entonces, ¿sí? Y esto que leímos hace parte de ser deshonesto. Cuando el directivo carece de unos sólidos principios éticos, no es de extrañar que termine cometiendo injusticias, busca provecho personal. Que ya leímos ahí Filipenses 1:15, hay muchos que predican, pero predican por envidia, por contienda, por cuidar lo que ya tiene. Algunos lastimosamente hoy, y el problema cuando caemos en esto es que el líder es el que cae siendo esclavo de las personas a quienes dirige, porque como le da tanto miedo que la gente se vaya a ir, que termina esclavizándose a la gente. Alguien puede decir, pero es que el pastor X tiene la iglesia más grande de Argentina, de Colombia. Sí, pero él tiene miedo a perder todo eso que ya tiene, su avión, su helicóptero. Y el que solamente se gana su salario, pues tiene miedo de perder su salario. Entonces, cuando me dejo llevar por el temor, cualquiera que sea, lastimosamente termino esclavizándome. Cuando los papitos le tienen miedo a los hijos, terminan esclavizándose del hijo. El miedo siempre hace que una persona sea esclava de lo que sea. Si trabaja por necesidad y tiene miedo a perder su trabajo. Por eso, estas serían es el anti-líder, las cosas que no debemos nosotros hacer. Un líder falto de visión. El líder consigue el apoyo de la organización a cambio de ofrecer un proyecto realmente estimulante. El líder vende ilusiones. O sea, un líder es aquel que vende una ilusión, que lo contagia de entusiasmo, que los demás tienen ganas de seguir trabajando. Pero si le falta visión, lastimosamente, ¿qué puede enseñar? ¿Qué puede proyectar? Un líder debe tener visión, debe ir adelante de las cosas que pueden estar pasando, de las cosas que se pueden estar necesitando. En la iglesia, por eso hay el equipo de pastores, el equipo de trabajo, los servidores, para que entre todos tengamos como esa meta, ese proyecto, ese propósito, que todos digamos, bueno, hacia dónde estamos direccionándonos, hacia dónde vamos. Pero si los líderes no tienen visión,
quiere lo contrario de visión. ¿Qué sería, Martica? ¿Qué sería lo contrario de visión? O sea, que no hay una sola visión o no hay visión. O sea, cuando hablamos de visión, ¿a qué se podrá referir? Son dos visiones. No, no, o sea, no hablo de división, sino de visión. ¿Qué es una persona con visión? Una persona que tiene visión Ajá. es la que se proyecta algo, La que proyecta, la que la que no tiene un se contenta con lo propósito. que está ahí cerca, sino que mira mucho más allá. Pero si no tiene visión, significa que pues no ve, no sabe para dónde va, está en tinieblas, está en oscuridad. Por lo tanto, si los líderes de una iglesia, si los líderes de una empresa, si los líderes de una organización no tienen visión, es como tener un grupo de personas ciegas, ¿sí? No saben para dónde va, están al tanteo. Por lo tanto, se necesita que los líderes tengan, y si no tiene visión y si van al tanteo, lastimosamente se convierte en carga. O sea, si yo no tengo visión en la organización, me convierto en carga, porque eso pasa como en la casa, cuando si usted le dice, la mamá le dice al esposo, ¿qué quiere comer hoy? Lo que usted diga. No, pero ¿qué quiere? No, lo que a usted le guste. Y preciso, prepara algo y ¿qué sucede? No le Preciso, eso no gusta. le gusta. El esposo le dice a la esposa, ¿y qué quiere comer? ¿A dónde vamos? No, donde usted quiera, no, donde usted quiera. Y preciso, va a un lugar y ese lugar no le gusta. Entonces, cuando no tengo visión, no sé para dónde voy y tampoco me dejo guiar. O sea, se convierte en estorbo, se convierte en carga. Por eso, para que una institución, cualquiera que sea, funcione, es necesario que los líderes tengan visión. Si está falto de visión, lastimosamente se pierde. Si el jefe carece de proyectos, ¿qué es lo que va a ofrecer a su equipo? ¿Qué continuidad le va a ofrecer? Eso lo puede hacer cualquiera. O sea, si no tiene visión, cualquiera puede estar ahí al frente. Proverbios 29:18, ¿qué dice? Amén. Proverbios 29:18. 18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Cierto? Si no hay visión, sin profecía, dicen esta versión, el pueblo se desenfrena. Si no hay visión, si no sé para dónde estoy dirigiendo a mi gente, pues lastimosamente se esparce. En la versión que nos leyó Mari, ¿sí la tiene por ahí? ¿Sí está Mari por ahí? Sí, ¿no? No. Sí, sí está Mari para esperar su versión. O ya se nos... ¿Cuál era? ¿Cuál era? Proverbios 29:18. Ya va. Cuando la gente no acepta la dirección se desenfrena, pero el que obedece es alegre. Entonces, cuando la gente no obedece la dirección, entonces se desenfrena, ¿cierto? Es necesario tener visión. Si yo no sé para dónde llevo a mi familia, pues lastimosamente es lo que estamos viendo hoy, familias derrotadas, fracasadas, familias que no tienen ningún propósito. El tener una visión me permite también innovar, cambiar, no hacer siempre
lo mismo. La continuidad hoy en día es la vía más rápida hacia la desaparición. O sea, toda institución que no tiene visión, toda institución que no innova, que no cambia, que no avanza, lastimosamente está condenada a desaparecer. Lo hemos mirado. Centros comerciales, almacenes, empresas que constantemente están cerrando y últimamente por acá en La Pana algunos centros comerciales han sido cerrados porque precisamente ya no hay visión, llega un momento donde ya se cansa, no sabe para dónde va. Pues ya hablando de lo que él mismo ha dicho en algunas entrevistas, este muchacho que murió, el cantante, él por ahí decía que trabajaba mucho, trabajaba tanto, pero sin ningún propósito claro, solo enriquecerse, que ya estaba cansado, ya se agotó, ya no sabía para dónde iba, ya estaba aburrido. Y eso pasa cuando uno no tiene una visión, cuando uno no sabe para qué realmente está trabajando, para qué realmente es lo que estamos en la iglesia, cuál es nuestro propósito. Un cristiano sin visión, sin propósito, lastimosamente siempre va a estar de iglesia en iglesia o ya por vergüenza de andar de iglesia en iglesia se resigna a ser montoncito en cualquier iglesia, a ser sombra en cualquier iglesia, decepcionado, sin ganas, sin visión, porque en realidad no sabe para qué es que se hizo cristiano. ¿Para qué? Solamente para esperar un milagro, solamente para ver si de pronto le ayudan. Bueno, cada quien tiene una razón, pero no la que debe ser, ¿cierto? Entonces, si un pueblo no tiene visión, el pueblo se va a esparcir. Y como papá, como mamá, igual, somos los que debemos tener la visión. Si como papá, como mamá no sabemos para dónde va, pues lastimosamente la familia va a ser igual. Si un papá y una mamá no saben qué quieren de la vida, le apuntan a lo que aparezca, ¿qué tipo de profesión, qué tipo de vida pueden tener los hijos? Niña Mari. ¿Qué? Magda. Si un papá o la mamá no tienen ningún tipo de visión, pues los hijos también se crían conformistas, se crían mediocres, acostumbrados a lo que el papá o la mamá hagan simplemente, o lo que ellos crecieron viendo hacer. Entonces, son personas que no van a querer superarse, no van a querer estudiar. Entonces, simplemente, lo que dice Magda, entonces, si el papá no tiene ningún sueño, la mamá no tiene ningún sueño, le da lo mismo, cualquier cosa está bien, pues obviamente los hijos, ¿qué puede esperar? ¿Cómo le podemos decir a los hijos, usted qué va a hacer el día de mañana? Ya por educación ellos no le podrían decir nada, usted no es nada. ¿Qué puede ser? No podemos exigir. Por lo tanto, entonces un líder, llámese como sea, papá, líder en la iglesia, donde sea, debe tener visión, debe saber para dónde va, debe tener ganas, entusiasmo, y eso hace que los hijos lo sigan. Mirábamos ayer domingo con la pastora Jenny una película japonesa donde una niña es hija de policías, la mamá y el papá son policías y son jefes de unos escuadrones de asalto y tenían que ir a rescatar a unos rehenes que tenían en un hotel, pero el problema fue que el líder de esa gente mala, los que tenía a los rehenes, dijo que cambiaba a los rehenes, pero si iba la hija del comandante como rehén. Querían mandar. Y la niña salió y ella dijo, yo voy. Yo soy hija de policías. Y si yo soy hija de policías, yo tengo que actuar de manera diferente a los otros niños. Porque le decían, no, pero ¿cómo vas a ir?
y ella le dijo al papá policía y a la mamá, yo soy hija de policías y eso ya me hace diferente. Yo soy hija de policías, por lo tanto, yo tengo que asumir algún riesgo porque ustedes son policías y tenemos que proteger a la gente. Entonces ahí miraba cómo se transmite eso. Unos buenos policías hacían de una hija una buena policía, aunque ella no era policía. Y ella era una niña de 12 años como que era, ¿sí? Entonces, eso mismo pasa en la vida espiritual, eso mismo pasa en los sueños, eso mismo pasa en la empresa, lo que sea. Si papi y mami son buenos en lo que hacen, los hijos van a ser igual a ellos. Recuerde lo que dice el adagio, hijo de tigre, Pintado Sale sale. pin- sale pintado, o sea, tiene que salir igual. Pero si es un tigre sin manchas y del todo, entonces el hijo va a ser igual. Entonces los hijos van a ser lo que es los padres, que son los líderes, y los discípulos van a ser lo que es el líder, los pastores, porque son quienes están ahí al frente visibles. Por lo tanto, el líder debe tener todo este tipo de cualidades porque así será los que lo sigan. Nosotros tenemos una bendición y es que todos estos años hemos estado en la creación solo de ministerio, nos reunimos, pero Dios va a querer en cualquier momento en conformar una iglesia y puede ser una iglesia grande, pero el futuro de esa iglesia y la calidad de cristianos que estén en esa iglesia, ¿de quién dependerá? de nosotros los líderes. De nosotros los líderes, ¿cierto? De nosotros, no hay de otra. O sea, los cristianos que ven, hasta ahorita no sé si ustedes han caído en cuenta, la iglesia está conformada por nosotros, los del ministerio, prácticamente todos servidores y líderes, todos los que pertenecemos a la iglesia, es una iglesia de líderes y de servidores, pero pronto empezarán a llegar gente que ya no serán ni líderes ni servidores, sino gente del montón, gente que toca formar. Pero ¿a quién le toca formar? Entonces, Manuelito, otra vez. A nosotros los líderes, por eso nos está preparando Dios a través de usted para también, ¿no? A través de nosotros prepararlos a ellos también. Porque Dios quiere que tengamos una iglesia, pero no como todas las iglesias. Ya dijimos, iglesias hay por doquiera, hay iglesias por donde quiera, hay iglesias de todos los colores, los gustos y los sabores. Pero Dios quiere una iglesia diferente, por eso nos está preparando a nosotros para que cuando eso suceda, sea una iglesia de gente amadora de la palabra, como dijimos ahí el domingo en la predicación, Juan 17:3. ¿Qué decía Juan 17:3? Manuelito, a ver si se acuerda, sin buscarla. ¿Quién se acuerda de lo que decía Juan 17:3? La bendición, pastor. Yo sí me acuerdo que el verdadero es conocer a Dios y a su Hijo, al Padre y a su Hijo, y esa será la verdadera salvación. ¿Qué dice Magdis? Sí, está por ahí también. Y la vida eterna está en conocer al Padre y conocer a Jesucristo a quien Él envió. Entonces, la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo que Dios envió. En eso consiste la vida eterna. Por lo tanto, es el conocimiento, es la palabra, es la Biblia la que nos salva. Por eso Dios nos prepara en la Biblia, nos prepara en ese conocimiento. ¿Para qué? Pues precisamente para que formemos a las otras personas, que algunos llegarán vírgenes espiritualmente, primera vez que llegan ahí, y ellos serán fácil de instruir, pero la gran mayoría, lastimosamente, serán gente resabiada, que están acostumbradas a andar de iglesia en iglesia, a ver qué pescan, a ver qué hacen, a imponer sus cosas, a enseñar cosas diferentes, como le pasaba a muchos en el pueblo antiguo. Entonces ahí es donde debemos estar bien preparados, porque ¿cuál es el problema de las iglesias hoy en día?
todas las iglesias, las grandes sobre todo, que como hay tanta gente que nadie cuida a nadie, por lo tanto se convirtieron en espectadores, cada quien tiene su propio concepto y con eso viven. Otra cosa que no podemos ser es egoístas, una persona cuyo principal y a veces única preocupación son sus propios intereses, difícilmente va a conseguir el apoyo de ese equipo. No podemos ser egoístas. Eso no quiere decir tampoco sea ingenuo, ¿no es cierto? No, no hay que ser egoísta. En su empresa no hay que ser egoísta, pero habrá cosas que usted sabe solo usted y que eso no los puede revelar. Coca-Cola es una empresa que no es egoísta, ayuda, da cosas, afiches, en fin. Pero si Magdis va a pedirles que por favor le den la fórmula de Coca-Cola, ¿se la darán? No. No, porque de eso viven, ese es su negocio. Entonces, ellos no son egoístas, pero tampoco como a ese extremo de abrirles todo lo que ellos hacen. Entonces, como iglesia, como líderes, no somos líderes, no somos egoístas. Tenemos un ministerio abierto al mundo donde nosotros, nuestra misión es ayudar a todas las iglesias, obviamente, sin caer en la ingenuidad, ¿cierto? Porque muchos van a aprovechar eso simplemente para succionarnos, explotarnos y nada más, ¿no? Como Coca-Cola, pues no es egoísta, pero tampoco le va a soltar los secretos que tiene Coca-Cola, y lo mismo va a pasar con la iglesia. Nosotros no tenemos ningún problema a que cualquier iglesia, pastor, líder, baje todo nuestro trabajo en internet, pero hasta ahí llega. Ya lo demás hace parte de nuestra iglesia. Debe ser un iluminado. El líder es una persona que se adelanta al futuro, pero manteniendo siempre los pies en la tierra, sin dejar de ser realista. Debemos pensar, planificar cosas grandes, pero sin descuidarnos de la realidad. Usted puede pensar irse a México, y eso está bien, pero sin alejarse de la realidad, porque si se aleja de la realidad, puede ser que vaya a México, pero cuando venga de allá va a tener que pagar el préstamo bancario que hizo, va a tener que seguir pagando las facturas que no pagó. Entonces, soñemos alto, pero sin despegar los pies de la tierra, ¿sí? El líder que no es un buen líder, lastimosamente, alguien por aquí quiere entrar Bueno, ya no, parecía que alguien quería ingresar a la clase. El líder no debe ser autoritario. El jefe que basa su dirección en el empleo del miedo puede conseguir a veces muy buenos resultados, pero en corto plazo. Pero lastimosamente a largo plazo ya no lo va a conseguir. Si yo hago que mis hijos me tengan miedo, ellos me pueden obedecer, pero a corto plazo, mientras yo esté ahí con el látigo. Una vez que yo dé la espalda, lastimosamente, ellos van a hacer lo que quieran. Por lo tanto, el líder no debe ser autoritario, el papá no debe ser autoritario. Yo no puedo ejercer mi autoridad en base al miedo, sino en la confianza. Mari levantó la mano. ¿Sí levantó Mari la mano? Sí, ¿no? Sí. El miedo como arma no produce resultados, como usted dice, a largo plazo, porque se lo hace es por miedo, no por respeto. El miedo es una cosa, el respeto es otra. Sí, entonces, como líderes no debemos ser autoritarios, todo mandar, todo gritar, todo imponer. No, debemos dar confianza. Ya dijimos, la autoridad que puedo ejercer, debo dar confianza, pero con límites, que es muy diferente. Deben haber algunas limitaciones. Yo debo darle confianza a mis hijos, pero con unos límites. El jefe en una empresa da confianza a sus empleados, pero tiene unos límites. De lo contrario, lastimosamente, vamos a tener problemas.
Los miembros del equipo aprovecharán la mínima oportunidad para cambiar de trabajo cuando nosotros somos muy autoritarios. Los hijos, muchos están que a qué hora se van de la casa por el maltrato y lastimosamente con el primero que encuentran se van y después se meten en problema. Mateo 20, 25 al 27 y con ello ya terminamos porque nuestra hora de clase se va agotando. Mateo 20, 25 al 27. Con esto terminamos lo que es el antilíder y ya la próxima, si Dios nos da la vida, ya seguimos con otro tema, pero de este mismo liderazgo. ¿Qué dice Mari? Amén. Amén. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Entonces, por eso Jesús les dice, en este mundo, porque desde que él estaba era así, en este mundo los gobernantes son aquellos que se imponen, aquellos que maltratan, aquellos que subyugan, pero ustedes no, entre ustedes no es así. Si ustedes quieren dirigir, tienen que aprender a obedecer, y eso se lo aprende inclusive en las fuerzas militares. Se dice, hay un adagio en las fuerzas militares que se dice, el que quiere ser un buen primero debe ser, ¿qué dicen en la milicia? Buen segundo. Un buen segundo. Un buen segundo. Si usted quiere ser un buen primero, le dicen en el batallón, le dicen a uno cuando está haciendo cualquier curso en la milicia. Si usted quiere ser un buen primero, debe ser un buen segundo. Yo no puedo llegar a mandar cuando no he aprendido a obedecer. Tenemos que obedecer. Los líderes, si queremos brillar como líderes, si queremos que ellos nos obedezcan, tenemos que aprender a obedecer. Eso es lo que le está diciendo Jesús. En el mundo, todo el mundo quiere ser líder porque le gusta mandar, pero entre nosotros no. Es porque nos gusta servir. ¿Sí? Ahora, ser un servidor tampoco es ser un sirviente como el de ahora, que entonces yo hago con él lo que quiero y como trapo sucio, no. Debe haber honra y debe haber respeto, pero soy un servidor, estamos para servir. El presidente de la República, ya hemos dicho, el gobernador, el alcalde, los concejales, todos ellos, técnicamente, ¿cómo se llaman? Servidores Públicos. ¿cierto? Ellos técnicamente se conocen como servidores públicos. El alcalde, ¿qué es? Un servidor público, solamente que a él se le olvida y entonces él impone, manda, sanciona. No, es que es un servidor. El presidente de la República, que es un servidor, pero se le olvida. ¿Sí? Se le olvida, y como se le olvida, entonces todo impone, manda decretos, todo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque se le olvida que es un servidor, es para servir a la población. Y se nos olvida, y cuando se nos olvida eso, causamos estragos. Entonces, como líderes en la casa, como papis, somos servidores de nuestros hijos, más ellos no quiere decir que tengan que abusar de ese servicio que nosotros les prestamos. Y así todos, de alguna manera, somos servidores para los demás. Solo de esa forma podemos llegar a lograr grandes cosas. Con esto terminamos lo que es el antilíder, las cosas que no debemos practicar, y nos queda, es bueno conocer qué cosas no debemos hacer y las cosas que sí debíamos hacer, que ser emprendedor, luchador, trabajador, para que podamos salir adelante y triunfar. Terminamos con esta parte del antilíder. Para el próximo lunes, si Dios lo permite, ya otra clase que les estaré mandando el enlace para quienes quieren descargarlo y tenerlo ahí. Estoy preparando, si Dios lo permite, un nuevo discipulado, pero en base al conocimiento bíblico. Ya que somos estudiantes de la Biblia, debemos saber qué es la Biblia, cómo se compone, quién la hizo, cómo se hizo, en fin, todo lo relacionado a la Biblia. Terminamos con eso. Esperamos que les haya gustado, porque si hoy estuvo
bueno, el próximo estará mejor. Entonces, niña Magdi nos despide en oración. Amén. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, mi Rey, por este día que tú nos permites estar en tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos iniciar este año, Señor, con tu conocimiento, bendito Dios, a través de tu palabra, bendito Padre Celestial, para que estés tú guiándonos, enseñándonos a seguir adelante, Señor. Tú nos dices, bendito Dios, que la vida eterna, Señor, está en conocerte a ti y conocer a nuestro Señor Jesucristo, bendito Rey. Permítenos, Señor, adquirir ese conocimiento, bendito Dios. Permítenos, Señor, ponerlo en práctica y así también, bendito Rey, poderlo enseñar, bendito Señor. Que a través de estas clases aprendamos qué hacer y qué no hacer. Que tomemos ejemplo, bendito Dios, de lo que tú nos enseñas. Que podamos ser ese ejemplo verdadero para los de nuestra casa y también para las personas de afuera, Señor. Gracias te damos, mi Rey, por todo lo que nos permites aprender, Señor, por el denuedo, Señor, y la sabiduría que tú le das a nuestro pastor. Que seas tú cada día guiándolo, Señor, para que él pueda seguir guiándonos a cada uno de nosotros, bendito Rey. Entregamos, mi Dios del cielo, tu ministerio, Señor, para que seas tú supliéndolo, manteniéndolo, Señor, permitiendo avanzar y crecer, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice, mi Dios del cielo, a cada miembro de la iglesia, Señor, a todos nosotros, Señor amado, los que disponemos nuestro corazón para poder servirte y adorarte, Señor. Padre Celestial, bendice cada familia aquí representada, las necesidades de tu pueblo, Señor, las ponemos ante ti. Declaramos que tú, Señor, traes y solventas las necesidades a cada uno, bendito Rey. Entregamos, bendito Dios, las personas que se encuentran enfermas, aquellos que tienen una necesidad o una petición especial, mi Rey, para que seas tú, Señor, teniendo en cuenta, Señor, cada sufrimiento, bendito Dios, y ayudándonos a continuar y a seguir adelante, bendito Rey. Te damos mil y mil gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Saludamos Amén. a quienes están en Facebook también. Gracias por sintonizarnos. No podemos, ya dijimos, interactuar con ellos, pero es la clase virtual. Recuerden, los que todavía no han hecho el pacto para la emisora, que ya toca pagar la emisora, nosotros. 1.600.000, así que esperamos también esa colaboración. Dios les bendiga. Nos vemos ya el jueves en nuestro culto virtual, el domingo, si Dios lo permite también. Dios les bendiga, buenas noches. Dios les bendiga. Bendición. La bendición, pastor. Dios la bendiga. Dios los bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendición, buenas noches. Dios les bendiga.